El conductor del autobús escolar Kim Nakamura y 20 alumnos de primaria salieron de la escuela primaria Jefferson a las 15:15 y desaparecieron en el desierto de California. El autobús amarillo brillante fue encontrado 3 días después, completamente vacío, con las llaves puestas. No se pidió rescate. Sin testigos. Ni rastro de 21 vidas. Durante 45 años, las familias se aferraron a la esperanza, hasta que la tecnología por satélite reveló un desgarrador descubrimiento enterrado bajo la arena. Lo que encontraron le hará cuestionarse todo lo que creía saber sobre el sacrificio. 18 de mayo de 1979. 7:43 de la mañana. El ranchero Miguel Herrera estaba revisando su valla cuando algo llamó su atención a la luz de la mañana. Una salpicadura de amarillo contra el bronceado paisaje del desierto, algo que no pertenecía a la inmensidad del Mojave. Cuando su camioneta llegó a la cresta de la pequeña elevación, la forma se hizo inconfundible. Un autobús escolar, perfectamente erguido en un arenal a 3 kilómetros de la carretera más cercana. Durante 3 días, cientos de buscadores habían peinado cada centímetro de la carretera 14 y de Desert View Road. Los helicópteros habían sobrevolado la zona. Los perros habían seguido rastros que no llevaban a ninguna parte. Pero a nadie se le había ocurrido buscar aquí, en este remoto barranco donde las crecidas repentinas excavaban canales en el suelo del desierto. Herrera aparcó su camión y caminó lentamente hacia el autobús. El silencio estaba mal. Se suponía que los autobuses escolares estaban llenos de risas, charlas y el caos de la infancia. Este estaba quieto como una tumba. La puerta estaba cerrada. Las ventanillas estaban bien cerradas. A través del cristal polvoriento, Herrera podía ver filas de asientos verdes vacíos, cada uno de ellos perfectamente colocado como si esperara a niños que nunca llegarían. Las mochilas se amontonaban ordenadamente. En un asiento había una fiambrera decorada con personajes de dibujos animados. El jersey de un niño colgaba del respaldo de otro. Pero no había niños. Ningún conductor. Ninguna señal de vida. Herrera rodeó el autobús con las botas crujiendo en el suelo arenoso. La pintura amarilla apenas tenía arañazos. Los neumáticos estaban bien inflados. No se trataba de un accidente. Era algo totalmente distinto. Algo que le erizó el vello de la nuca. Probó la puerta. Estaba cerrada. Pero a través de la ventanilla delantera, pudo ver las llaves colgando del contacto, meciéndose ligeramente con la brisa del desierto que, de alguna manera, se abrió paso hasta el interior. La taza de café de Kim Nakamura estaba en el portavasos, todavía medio llena de un café que hacía tiempo que se había enfriado. Cuando la ayudante del sheriff Janet Torres llegó 20 minutos más tarde, encontró a Herrera sentado en el portón trasero, mirando el autobús como si fuera a desaparecer si apartaba la vista. ¿Cuánto tiempo lleva aquí?, preguntó Torres, aunque ya sabía la respuesta. 3 días. 3 días desde que el autobús 47 había desaparecido con Kim Nakamura y 20 niños de primaria a bordo. Parece que lo han traído hasta aquí, dijo Herrera en voz baja. No hay daños por choque. No hay marcas de derrape. Como si alguien lo hubiera aparcado aquí a propósito y se hubiera marchado. Torres pidió refuerzos por radio, al FBI, a cualquiera que pudiera tener respuestas. Pero a medida que se acercaba al autobús vacío, una terrible pregunta resonaba en su mente: si el autobús estaba aquí, ¿dónde estaban las 21 personas que deberían haber estado dentro? El desierto de Mojave se extendía sin fin en todas direcciones, guardando sus secretos enterrados bajo la arena y la piedra y 45 años de silencio. Pero los satélites lo ven todo, incluso lo que nunca se quiso encontrar. Y lo que acabarían revelando sobre Kim Nakamura y sus 20 hijos demostraría que algunos guardianes nunca dejan de proteger a su rebaño, ni siquiera en la muerte. Kim Nakamura entendía lo que significaba ser diferente en Estados Unidos. Nacida en 1945, justo cuando sus padres eran liberados del campo de internamiento de Manzanar, había crecido viendo con qué rapidez los vecinos podían convertirse en enemigos, con qué facilidad se podía hacer que los niños se avergonzaran de sus caras, de su comida, de sus familias. Cuando tenía 34 años y conducía autobuses escolares por los barrios más diversos de California, Kim se había hecho una promesa. Ningún niño de su autobús se sentiría solo. Todas las mañanas, a las 6:30, Kim llegaba a la escuela primaria Jefferson 1 hora antes de la primera recogida. Utilizaba ese tiempo para memorizar los nombres de los nuevos alumnos, para aprender algunas palabras en el idioma que hablaran en casa,
para saber qué niños necesitaban más atención y cuáles necesitaban espacio para encontrar su valor. Su autobús no era solo un medio de transporte. Era un santuario. María Santos, de 7 años, llevaba 3 semanas viajando en el autobús de Kim y todavía no había hablado una palabra en inglés con nadie, excepto con Kim. La niña subía los escalones cada mañana con lágrimas en los ojos oscuros, agarrando una bolsa de almuerzo que olía como la cocina de su abuela. Los otros niños cuchicheaban sobre la comida rara, pero Kim había aprendido en silencio suficiente español para decirle a María que los tamales de su abuela olían a amor. Huelen como amor, decía Kim con su cuidada pronunciación, y María sonreía por primera vez en todo el día. David Chen, de 9 años, llevaba un peso diferente. Su fiambrera contenía albóndigas y arroz que hacían que los demás niños arrugaran la nariz y le insultaran. Ken se aseguró de que David se sentara en el asiento delantero, donde pudiera vigilarlo y contarle historias de su infancia, cuando los niños tiraban piedras y llamaban japoneses a su familia por comer con palillos. Comida diferente significa amor diferente, le decía Kim. Tu madre te quiere en chino. Eso es especial. Luego estaba Kenji Tanaka, de 8 años, cuyos padres trabajaban doble turno en la fábrica de electrónica y le enviaban al colegio con sándwiches genéricos de mantequilla de cacahuete porque se avergonzaban de su cocina japonesa. Kim comprendía esa vergüenza, ese deseo desesperado de pasar desapercibida. Empaquetaba una bola de arroz onigiri extra y la compartía con Kenji como si fuera un secreto entre primos. No tenemos que ocultar quiénes somos, le susurraba. Ser japonés no es algo que haya que arreglar. Pero fue Rosa Martínez, de 6 años, quien realmente cautivó el corazón de Kem. Rosa, la más pequeña del autobús, subía corriendo las escaleras cada mañana y echaba sus pequeños brazos alrededor del cuello de Kim como si estuviera abrazando a su propia abuela. La madre de Rosa tenía 3 trabajos de limpieza y apenas hablaba inglés, pero Kem había aprendido suficiente español para decirle a Rosa que era muy inteligente y muy bonita todos los días. Y Tommy Williams, de 10 años, el payaso de la clase cuyo padre se había desplegado en Alemania con el ejército, utilizaba bromas para ocultar la preocupación en sus ojos. Ken vio a través de la actuación al niño asustado que había debajo, el que necesitaba que alguien se diera cuenta de que su risa sonaba hueca. Ken Nakamura conducía por la ruta de la diversidad, la que serpenteaba por barrios donde el inglés era a menudo la segunda lengua y los sueños americanos se construían a base de manos callosas y turnos de medianoche. No eran los trabajos fáciles por los que se peleaban los conductores veteranos. Eran los niños de los que se quejaban otros conductores, los que traían comida extraña y hablaban en lenguas extranjeras y a veces lloraban cuando echaban de menos a sus padres. Pero Kim se había ofrecido voluntaria para esta ruta. Estos 20 niños no eran simples pasajeros. Eran su misión. Cada mañana, transformaba un autobús escolar amarillo en un puente entre dos mundos, un lugar donde ser diferente no era una debilidad, sino un superpoder. La mañana del 15 de mayo de 1979, Kim miró por última vez por el retrovisor antes de salir de la escuela primaria Jefferson. 20 caras brillantes la miraban, 20 historias de coraje, esperanza y sueños postergados. No tenía forma de saber que ese sería su último viaje juntas, que en cuestión de horas alguien pondría a prueba hasta donde llegaría una tutora para proteger a los niños a su cargo. 15 de mayo de 1979. 15:15, sonó el último timbre en la escuela primaria Jefferson, y 20 niños irrumpieron por las puertas con la energía explosiva que solo llega al final de una semana escolar. Era viernes, el fin de semana se extendía como una promesa y faltaban solo 2 días para el Día de la Madre. Los pasillos resonaban con planes de tarjetas caseras, desayunos en la cama y flores recogidas en los jardines del vecindario. Ken Nakamura estaba de pie junto al autobús 47, portapapeles en mano, tachando nombres mientras sus hijos subían a bordo. María Santos sujetaba una tarjeta de cartulina decorada con corazones de cera. David Chen tenía una pequeña maceta que su clase había cultivado a partir de semillas. Rosa Martínez subió los escalones parloteando en español sobre la canción especial que su clase cantaría en la asamblea del Día de la Madre. Todo el mundo se ha abrochado el cinturón, gritó Kim, cumpliendo su ritual diario. 20 voces respondieron a coro, sí, señorita Kim, en una mezcla de acentos que sonó como música para sus oídos. El director Morrison apareció en la puerta del autobús para hacer el último recuento. Los 20 contados, Kim. Que tengas un buen fin de semana. Nos vemos el lunes temprano, contestó Kim, cerrando la puerta.
No podía imaginar que esas serían las últimas palabras que diría a otro adulto en la escuela primaria Jefferson. La ruta debería haber sido rutinaria. Derecha por la calle Maple, izquierda por la autopista 14, y luego las paradas familiares que Kim podía conducir dormida. A María la dejarían primero en la pequeña casa amarilla donde su abuela la esperaba con tortillas frescas. David, en el complejo de apartamentos donde sus padres regentaban un pequeño taller de electrónica. Luego Rosa, Tommy, Kenji y 15 más, cada uno entregado sano y salvo a las personas que más los querían. Pero a las 15:35, Kim se encontró con algo que lo cambió todo. Unos conos naranjas de obras bloqueaban la autopista 14 y un equipo de trabajadores estaba colocando asfalto fresco. La señal de desvío indicaba Desert View Road, una ruta que Kim conocía bien de sus primeros días conduciendo camiones de mercancías antes de encontrar su vocación con los niños. Desert View Road era más larga pero pintoresca, serpenteando entre arboledas de Joshua Tree y formaciones de roca roja que los niños siempre apretaban la cara contra las ventanillas para ver. En mayo, el desierto florecía con flores silvestres que convertían el paisaje en un cuadro viviente. Añadiría 20 minutos a la ruta, pero Kim la había recorrido cientos de veces. No había motivo para preocuparse. Llamó por radio a la central. El autobús 47 toma el desvío de Desert View Road. Obras en la autopista 14. Hora prevista de llegada, 4:30. Recibido, autobús 47. Conduzca con cuidado. Cuando Kim giró hacia la carretera de 2 carriles que se extendía hacia el desierto de Mojave, el parloteo entusiasmado de los niños llenó el autobús. Tommy Williams estaba haciendo reír a los otros niños con su imitación de su profesor de matemáticas. Rosa practicaba su canción del Día de la Madre en español. David le enseñaba a María la planta que había cultivado, explicándole cómo habían brotado las semillas en la ventana de la clase. La temperatura estaba subiendo hacia los 95 grados, pero el aire acondicionado del autobús zumbaba eficientemente. Kim había comprobado todos los sistemas mecánicos esa mañana como parte de su rutina diaria. Neumáticos bien inflados. Líquidos al máximo. La radio funcionaba perfectamente. Todo estaba como debía. A las 15:52, el empleado de la gasolinera Frank Rodríguez saludó con la mano cuando el familiar autobús amarillo pasó por delante de su gasolinera en Desert View Road. Había visto a Kim docenas de veces a lo largo de los años, siempre puntual, siempre profesional. A través de las ventanillas se veían las caras de los niños, algunos durmiendo, otros aún parloteando sobre sus planes para el fin de semana. Fue el último avistamiento confirmado del autobús 47. A las 16, la madre de Rosa estaba en la parada, mirando el reloj y preguntándose por qué su hija llegaba tarde. A las 16:15, los padres de David estaban llamando a la escuela primaria Jefferson para preguntar por los retrasos. A las 4:30, cuando María no llegó a casa de su abuela, el pánico empezó a cundir por 3 barrios diferentes. Pero Kim Nakamura y sus 20 hijos habían desaparecido en el vasto vacío del desierto de California, dejando atrás solo preguntas y la creciente certeza de que algo terrible había salido mal en lo que debería haber sido la parte más segura de su día. 15 de mayo de 1979. 4 de la tarde, Carmen, la madre de Rosa Martínez, consultó su reloj por tercera vez en 5 minutos. El autobús de su hija nunca llegaba tarde. La señorita Kim hacía su ruta como un reloj, siempre llegaba exactamente a las 4 de la tarde con Rosa saltando por las escaleras, llena de historias sobre su día. Pero la calle permanecía vacía, resplandeciente bajo el calor de la tarde. Carmen caminó hasta la esquina y miró hacia la escuela primaria Jefferson, esperando ver el familiar destello amarillo rompiendo el horizonte. Nada. Solo la interminable extensión de asfalto y desierto que rodeaba su pequeño barrio como una barrera protectora. 15 minutos más tarde, los padres de David Chan hacían el mismo cálculo en su complejo de apartamentos. Michael, el padre de David, volvió a mirar el reloj de pared del taller. Su hijo siempre llegaba a las 4:15, con cualquier proyecto escolar que quisiera compartir. El silencio le resultaba extraño. Tal vez un retraso en las obras, sugirió Linda, la madre de David, aunque la preocupación ya asomaba a su voz. A las 4:30, el pánico se extendía como un reguero de pólvora por 3 barrios diferentes. La abuela de María llamó a su hija a la fábrica donde trabajaba en el turno de tarde. La niñera de Tommy llamó a su madre al restaurante.
Los padres de Kenji cerraron pronto su tienda de electrónica y se dirigieron a la escuela primaria Jefferson con la esperanza de encontrar a su hijo esperando en el despacho del director. Lo que encontraron en su lugar fue un caos. La secretaria del director Morrison, la señora Patterson, atendía las llamadas de unos padres cada vez más frenéticos. Sí, el autobús salió a las 3:15, repitió por enésima vez. No, no se ha informado de ningún accidente. Déjeme intentar localizar a Kim por radio. Pero la radio de Kim se había silenciado después de su aviso a las 15:35 sobre el desvío. Cuando Morrison intentó llamar al autobús 47 por el canal de emergencias, solo obtuvo estática. A las 5 de la tarde, Morrison hizo la llamada que todo administrador escolar teme. Se puso en contacto con el departamento del sheriff del condado para informar de la desaparición de un autobús escolar con 20 niños y un conductor a bordo. En cuestión de minutos, la ayudante del sheriff Janet Torres corría hacia Desert View Road con las luces encendidas y la radio emitiendo noticias urgentes. A todas las unidades, les informamos que tenemos un código amarillo. Autobús escolar desaparecido con 21 personas a bordo. Última ubicación conocida, Desert View Road, aproximadamente en el punto kilométrico 15. Matrícula 4G7-892. Los primeros coches de búsqueda llegaron a la ruta de desvío a las 5:30 de la tarde, sus conductores escaneando ambos lados de la carretera en busca de cualquier señal del distintivo autobús amarillo. Desert View Road se extendía a lo largo de 37 millas a través de un terreno cada vez más remoto, pasando por minas abandonadas y lechos de arroyos secos que podían tragarse un vehículo entero. A las 6 de la tarde, Hiroshi, el marido de Kim, llegó a la escuela primaria Jefferson con el miedo grabado en el rostro. Ken nunca había llegado tarde a nada en 15 años de matrimonio. Llamaba si se retrasaba siquiera 10 minutos. Su silencio significaba que algo iba muy mal. Ella nunca pondría a esos niños en peligro, le dijo Hiroshi al director Morrison, con la voz temblorosa. Kim trata a cada uno de ellos como a su propia familia. Si el autobús se detuvo, es porque ella no tenía otra opción. Cuando empezó a oscurecer sobre el desierto de Mojave, la búsqueda se amplió para incluir helicópteros equipados con potentes focos. Las aeronaves barrían de un lado a otro el vasto paisaje, y sus haces cortaban el crepúsculo púrpura como espadas. Pero el desierto guardaba sus secretos. A las 20:30, el buscador Miguel Santos vio algo que hizo que se le parara el corazón. Huellas de neumáticos que salían de Desert View Road y se adentraban en un arenal que atravesaba el paisaje como una cicatriz. Las huellas eran recientes, hechas por algo pesado. Algo del tamaño de un autobús escolar. Pero cuando los equipos de búsqueda siguieron las huellas durante 3 kilómetros en el desierto, no encontraron nada más que arena y rocas y el tipo de silencio que hace que los buscadores experimentados teman lo que puedan descubrir a continuación. 21 personas habían desaparecido en el desierto de California como si la propia tierra se hubiera abierto y se las hubiera tragado enteras. Y en algún lugar de ese vasto vacío, Kim Nakamura se enfrentaba a la mayor prueba que cualquier guardián pudiera imaginar. 19 de mayo de 1979. Amaneció sobre la mayor búsqueda de personas desaparecidas de la historia de California. A las 48 horas de la desaparición del autobús 47, el desierto de Mojave se había transformado en una operación de estilo militar. Las tiendas de campaña de mando brotaron cerca de la última ubicación conocida. Las conversaciones por radio llenaban las vías respiratorias. Y habían llegado 247 voluntarios de 3 condados, unidos por un objetivo imposible, encontrar a 21 personas que habían desaparecido sin dejar rastro. La agente especial del FBI Patricia Moore bajó de su helicóptero al amanecer y sus entrenados ojos evaluaron inmediatamente la inmensidad de la zona de búsqueda. Había trabajado en casos de secuestro de menores durante 12 años, pero nunca había visto un terreno tan implacable. El desierto se extendía sin fin en todas direcciones, roto por barrancos que podían ocultar una docena de autobuses escolares y montañas que bloqueaban las señales de radio en kilómetros. ¿Qué sabemos?, preguntó Moore al detective del sheriff Ray González, el coordinador local que llevaba 3 días seguidos funcionando a base de café y determinación. El autobús fue encontrado vacío ayer por la mañana, respondió González, señalando hacia la colada arenosa donde el autobús 47 seguía sentado como un monumento amarillo a lo inexplicable. No hay signos de lucha en el interior. No hay sangre. Ningún indicio de fallo mecánico. Es como si se hubieran marchado. Pero Moore había examinado las pruebas ella misma, y alejarse no tenía sentido.
El bolso de Kim Nakamura permanecía intacto, con $47 en efectivo y su carnet de conducir. Las mochilas de los niños estaban exactamente donde las habían dejado, con los deberes metidos en carpetas. Y lo más revelador de todo, la tarjeta de papel de construcción de María Santos para el Día de la Madre yacía en su asiento, con los corazones de cera aún brillantes por el amor de una niña de 7 años. Los niños no abandonan sus regalos del Día de la Madre, dijo Moore en voz baja. Algo se los llevó de ese autobús. Los perros de búsqueda llegaron al tercer día, pastores alemanes adiestrados para rastrear el olor humano por terrenos difíciles. El adiestrador Jake Morrison vio cómo su perro guía, Rex, rodeaba el autobús, captaba el rastro de olor y empezaba a seguirlo hacia un afloramiento rocoso a 50 metros de distancia. La excitación del perro era inconfundible. Había encontrado algo. Pero en el afloramiento, Rex se detuvo. Dio vueltas. Lloriqueó confundido. El rastro de olor simplemente terminó. Como si 21 personas hubieran subido a las rocas y se hubieran evaporado en el aire del desierto. Eso es imposible, murmuró Morrison, comprobando el comportamiento de su perro. Rex nunca había dejado de seguir un rastro. Pero aquí, en este montón aleatorio de piedra del desierto, cada olor desaparecía tan completamente como si hubiera sido borrado. La búsqueda aérea se intensificó. Helicópteros de la Guardia Nacional equipados con sensores térmicos barrieron en cuadrícula 500 millas cuadradas de desierto. Pilotos militares entrenados para detectar movimientos enemigos en Vietnam buscaban ahora cualquier señal de niños acurrucados en cuevas u ocultos en pozos de minas abandonados. La tecnología era puntera en 1979, pero el desierto guardaba sus secretos. El quinto día llegó la primera falsa esperanza. Un trozo de ropa de niño desgarrada se enganchó en un árbol de Josué a 12 millas al sureste del autobús. La tela era rosa con personajes de dibujos animados, similar a una camiseta que había llevado Rosa Martínez. Los equipos de búsqueda convergieron en la zona, utilizando todas las herramientas a su disposición. Pero la ropa pertenecía a otra niña, una que había estado de acampada con su familia el fin de semana anterior. La esperanza que había electrizado los esfuerzos de búsqueda murió tan rápido como había nacido. Los avisos anónimos inundaron las líneas telefónicas. Los psíquicos tuvieron visiones de búnkeres subterráneos. Expertos en sectas alertaron sobre grupos de supervivencia que operaban en comunas del desierto. Un camionero juró que había visto a una mujer asiática con niños en una gasolinera a 200 millas al sur, pero las cámaras de seguridad no mostraron nada. Cada pista consumía un tiempo y unos recursos preciosos. Cada callejón sin salida sumía a las familias en la desesperación y acercaba a los buscadores a la terrible posibilidad de que 21 personas desaparecieran de la faz de la tierra. Al séptimo día, la búsqueda oficial se redujo a una operación de recuperación. Los voluntarios volvieron a casa. Los helicópteros regresaron a sus bases. Y las familias de 20 niños y un heroico conductor de autobús tuvieron que enfrentarse a una realidad que ningún padre debería aceptar jamás: sus seres queridos habían desaparecido y nadie sabía dónde, por qué ni cómo. Pero en el silencio desértico que siguió, algo estaba esperando a ser descubierto. Algo que tardaría 45 años y una tecnología que no existía en 1979 en revelar por fin la verdad sobre lo ocurrido a Kim Nakamura y sus 20 hijos. 45 años es toda una vida de espera. Lo suficiente para que los padres envejezcan con fotografías en lugar de nietos. Lo suficiente para que los hermanos formen familias mientras cargan con el peso de las sillas vacías en cada mesa navideña. El tiempo suficiente para que la esperanza se calcifique en algo más duro y doloroso que el propio dolor. Elena Santos nunca se movió de la pequeña casa amarilla donde había esperado el autobús de María el 15 de mayo de 1979. Conservó el dormitorio de su hija tal y como María lo había dejado aquel viernes por la mañana. La cama doble con su edredón arco iris. Los peluches colocados en el alféizar de la ventana. El escritorio de tamaño infantil donde los deberes de 7 años aún esperaban a ser terminados. Cada mañana, durante 45 años, Elena preparó 2 tazas de café, una para ella y otra para una hija que nunca volvería a casa. Puede que no recuerde su nueva dirección, decía Elena a los visitantes, como si María tuviera 7 años y estuviera perdida en lugar de ser una mujer que debería tener 52 y sus propios hijos. A 5 kilómetros de distancia, los padres de David Chan habían tomado un camino diferente para superar su dolor. Habían tenido 2 hijos más, con la esperanza de llenar el silencio que la ausencia de David había esculpido en sus vidas.
Pero todas las reuniones de padres y profesores, todas las representaciones escolares y todas las graduaciones llevaban la sombra del niño que debería haber estado allí. Michael Chen creó un fondo de becas para estudiantes inmigrantes, canalizando su dolor en algo que habría enorgullecido a David. Habría sido profesor, decía Linda Chen en cada ceremonia de entrega de becas. A David le encantaba ayudar a otros niños a entender cosas difíciles. Hiroshi Nakamura envejeció 20 años en los 2 primeros después de perder a Kim. Conducía por las carreteras del desierto todos los fines de semana, siguiendo senderos que no llevaban a ninguna parte, persiguiendo rumores que resultaban falsos, negándose a aceptar lo que toda persona racional sabía: su mujer y sus 20 hijos se habían ido para siempre. En 1995, la artritis le había robado la capacidad de accionar el embrague de su camioneta, pero seguía contratando a otras personas para que le llevaran por el Mojave, creyendo que la próxima elevación del camino podría revelar respuestas. El impacto en la comunidad se propagó como las ondas de choque de un terremoto. La escuela primaria Jefferson instaló nuevos protocolos de seguridad que parecían paranoicos en 1979, pero que se convirtieron en práctica habitual en la década de 1990. Padres voluntarios controlaban las rutas de los autobuses escolares. Los sistemas de seguimiento por GPS registraban cada giro. Y niños que nunca habían oído hablar de Kim Nakamura crecieron en un mundo marcado por su desaparición. El detective Ray González llevó el caso como una piedra en el pecho durante 30 años. Incluso después de jubilarse, recibía llamadas de videntes, investigadores aficionados y teóricos de la conspiración convencidos de que habían resuelto el misterio. Siguió todas las pistas, por inverosímiles que fueran, porque en algún lugar de su mente vivían los rostros de 20 niños que merecían respuestas. En 2010, la agente del FBI Patricia Moore regresó al desierto con un radar de penetración en el suelo, con la esperanza de que la nueva tecnología pudiera revelar lo que las herramientas de 1979 habían pasado por alto. El equipo detectó varias anomalías bajo la arena, pero la excavación solo reveló viejos equipos de minería y huesos de animales que habían muerto décadas antes de la desaparición de los niños. Cada avance tecnológico traía nuevas esperanzas y nuevas decepciones. Imágenes por satélite en la década de 1990. La cartografía por GPS en la década de 2000. Análisis de ADN de fragmentos de ropa que no resultaron concluyentes. Las familias envejecían, pero su necesidad de respuesta seguía siendo tan aguda como el día en que desaparecieron sus hijos. Carol, la madre de Tommy Williams, nunca dejó de creer que su hijo volvería a casa. Volvió a casarse, tuvo otros hijos y construyó lo que parecía una vida normal. Pero cada 15 de mayo, conducía hasta el lugar donde se encontró el autobús 47 y dejaba flores frescas. No flores en memoria de los muertos, sino flores de bienvenida a casa para un niño de 10 años que aún podría estar buscando el camino de vuelta. Tenía miedo a la oscuridad, decía Carol a los periodistas en las historias de aniversario. Si Tommy está ahí fuera, en alguna parte, necesita saber que su mamá aún le espera. En 2020, la mayoría de los padres ya no estaban. Elena Santos murió a los 91 años, todavía preparando 2 tazas de café cada mañana. Michael y Linda Chen fallecieron con 6 meses de diferencia, sus últimas palabras sobre el hijo que nunca habían dejado de echar de menos. Hiroshi Nakamura vivió hasta los 93, su última petición fue que alguien siguiera conduciendo por las carreteras del desierto, por si acaso. Pero los hijos de sus hijos habían heredado tanto el dolor como la determinación. Habían formado grupos de apoyo, contratado investigadores privados y presionado para que se realizaran nuevas búsquedas con una tecnología que sus abuelos no habrían podido imaginar. En 2024, esa tecnología proporcionaría por fin las respuestas que 5 décadas de búsqueda no habían logrado descubrir. Y lo que revelaran los satélites demostraría que el mayor acto de heroísmo de Kim Nakamura no había sido conducir un autobús escolar por el desierto, sino lo que había hecho para proteger a sus hijos una vez que ya no pudieron seguir conduciendo. 12 de marzo de 2024. La doctora Jennifer Walsh estaba analizando imágenes rutinarias de satélite para el proyecto de investigación climática del desierto de la NASA cuando su ordenador detectó algo inusual. Bajo 45 años de arena movediza, la inteligencia artificial había detectado patrones geométricos que no pertenecían a la naturaleza. Los algoritmos habían sido entrenados para identificar yacimientos arqueológicos, pero esta estructura era diferente. Más reciente. Más deliberada. ¿Puedes mejorar el sector 7G?, preguntó Walsh a su asistente de investigación,
señalando las coordenadas a unos 25 kilómetros al sureste de donde se había encontrado el autobús 47 en 1979. Lo que apareció en la imagen mejorada hizo que se le cortara la respiración. Un sistema de búnkeres subterráneos, construido profesionalmente con múltiples cámaras conectadas por túneles. Conductos de ventilación disfrazados de formaciones rocosas naturales. Y un punto de acceso oculto bajo lo que parecía ser una losa de piedra móvil. La construcción databa de los años 70, según los análisis de materiales de anteriores pasadas por satélite. Alguien había construido una instalación oculta en medio de la nada, y luego la había ocultado de forma tan experta que décadas de búsquedas la habían pasado completamente por alto. Walt se puso inmediatamente en contacto con la unidad de casos sin resolver del FBI. En 48 horas se había reunido en el desierto de Mojave un grupo de trabajo conjunto con radares de penetración en el terreno, equipos de excavación y especialistas forenses. Lo que encontraron bajo la arena respondería por fin a la pregunta que había atormentado a 5 familias durante 45 años. El búnker era una obra maestra de ingeniería paranoica. Paredes de hormigón armado. Paneles solares ocultos bajo cubiertas camufladas. Zonas de almacenamiento repletas de comida enlatada, agua y suministros para una ocupación prolongada. Esto no era un escondite construido apresuradamente. Se trataba de una instalación a largo plazo diseñada para albergar a varias personas durante meses. En la cámara más profunda, los excavadores encontraron lo que temían y esperaban a partes iguales. 21 conjuntos de restos humanos, cuidadosamente colocados uno al lado del otro. Objetos personales que identificaban a Kim Nakamura y a cada uno de sus 20 hijos. Y pruebas que reescribirían toda la historia de su desaparición. El cuaderno de Kim yacía junto a sus restos, con las páginas llenas de planes de clase y horarios diarios. Había seguido enseñando a los niños incluso en cautiverio, organizando las clases de matemáticas y las horas de lectura, manteniendo la estructura y la esperanza ante un terror inimaginable. Las últimas anotaciones revelaban a una mujer que sabía que el rescate no llegaría, pero que se negaba a que sus hijos perdieran la fe. Los dibujos de los niños cubrían las paredes del búnker. Dibujos de familias, de hogares, del autobús amarillo que los había traído a esta prisión subterránea. Pero lo más notable eran los retratos de la propia Kim, dibujados por 20 manos diferentes. En todas las imágenes, aparecía como su ángel de la guarda, con los brazos extendidos para protegerlos de cualquier daño. Las pruebas forenses contaban el resto de la historia. Marcus Dalton, un supremacista blanco superviviente, había orquestado el secuestro como parte de un plan para reeducar a diversos niños en su retorcida ideología. Cuando Kem se negó a cooperar y siguió protegiendo a sus alumnos, Dalton había sellado el búnker y los había dejado morir. Los registros del FBI mostraban que Marcus Dalton, de 78 años, seguía vivo, viviendo en un complejo en las afueras de Coeur d'Alene, Idaho. Cuando los agentes le detuvieron, encontraron diarios detallados que documentaban no solo el caso Nakamura, sino una red de crímenes similares que abarcaba 3 décadas. Los satélites habían revelado algo más que 21 cadáveres. Habían descubierto pruebas de una campaña sistemática de terror contra los niños más vulnerables de Estados Unidos. Y habían demostrado que Kim Nakamura había muerto exactamente como había vivido, protegiendo a todos los niños a su cargo, sin importar el coste para ella misma. 18 de abril de 2024. Tras 45 años de espera, las familias de 20 niños y un heroico conductor de autobús celebraron por fin el funeral que se les había negado desde 1979. El servicio no tuvo lugar en una iglesia, sino en el lugar donde Kim Nakamura había hecho su última parada, donde la tecnología por satélite había revelado la verdad que las búsquedas convencionales habían pasado por alto durante casi 5 décadas. La nieta de Elena Santos colocó un dibujo a lápiz sobre la tumba de María, uno que hacía juego con las ilustraciones de las paredes del búnker. Abuela siempre decía que aún estabas aprendiendo, susurró en español. La señorita Kim nunca dejó de enseñarte. El descubrimiento había expuesto algo más que el crimen de un hombre. Los diarios de Marcus Dalton revelaron una red de células supremaquistas que habían atacado sistemáticamente a diversas comunidades escolares en todo el suroeste de Estados Unidos. El FBI identificó conexiones con otros 12 casos de niños desaparecidos que se remontaban a 1975, todos ellos relacionados con estudiantes pertenecientes a minorías que habían desaparecido sin explicación. El cuaderno de Kim, conservado en la oscuridad del desierto durante 45 años, se convirtió en la prueba de algo más poderoso que el odio.
Sus últimas anotaciones documentaban a una profesora que había organizado la hora del cuento durante el cautiverio, que había racionado la escasa comida para asegurarse de que los niños más pequeños comieran primero, que había creado juegos para evitar que 20 niños aterrorizados perdieran la esperanza. Día 23, decía su última anotación. Tommy ha hecho reír a los demás con sus caras tontas. María cantó su canción del Día de la Madre en español. David ayudó a Rosa con los números. Siguen siendo niños. Siguen siendo preciosos. Siguen valiéndolo todo. El juicio de Mark Stoughton se convirtió en un ajuste de cuentas nacional con el terrorismo doméstico. A sus 78 años, no mostró ningún remordimiento por sus crímenes, alegando que había estado intentando salvar a los niños del multiculturalismo. El jurado deliberó solo 47 minutos antes de condenarle por 21 cargos de asesinato en primer grado. Pero la verdadera justicia llegó con los cambios que siguieron. La Ley de Protección de la Infancia Kim Nakamura ordenó el seguimiento por GPS de todos los transportes escolares del país. El FBI creó un grupo de trabajo contra el terrorismo nacional dedicado específicamente a los grupos de odio que amenazan a las instituciones educativas. Y los sistemas de vigilancia por satélite vigilan ahora continuamente la existencia de estructuras ocultas que puedan encubrir delitos similares. La escuela primaria Jefferson pasó a llamarse Escuela Primaria Kim Nakamura, con una sala conmemorativa en la que se exponen las obras de arte de los niños encontradas en el búnker. Cada año, los nuevos alumnos aprenden sobre el maestro que murió protegiendo a 20 niños del odio, que eligió el amor sobre la supervivencia cuando se enfrentó a un mal inimaginable. Hiroshi Nakamura vivió lo justo para asistir al funeral de su esposa. Murió en paz 3 semanas después, sus últimas palabras sobre la mujer que había hecho de la protección de los niños de otras personas la misión de su vida. Las carreteras desiertas que había recorrido durante décadas en busca de respuestas le llevaron finalmente a casa. Las imágenes de satélite que revelaron el búnker han sido archivadas en el Smithsonian, prueba de cómo la tecnología puede descubrir verdades que los ojos humanos por sí solos no pueden ver. Pero lo más importante es que son la prueba de que algunos guardianes nunca dejan de proteger a su rebaño, incluso 45 años después de su sacrificio. Hoy, diversos niños de Estados Unidos viajan en autobuses escolares equipados con una tecnología a la que Kim Nakamura nunca tuvo acceso. Están protegidos por protocolos escritos en memoria de 21 personas que demostraron que el amor trasciende cualquier frontera que el odio intente construir. Los autobuses amarillos siguen rodando por barrios donde el inglés es a menudo la segunda lengua, donde los sueños se construyen sobre el coraje y la esperanza. Y en algún lugar de ese estruendo de motores y risas de niños, el legado de Kim Nakamura sigue vivo en cada conductor que ve su trabajo no solo como un medio de transporte, sino como una confianza sagrada. Kim Nakamura y los 20 estudiantes de primaria que entraron en el búnker de Mark Stoughton en mayo de 1979 demostraron que los profesores morirán protegiendo a los niños del adoctrinamiento supremacista blanco y, en última instancia, sacaron a la luz una red de terrorismo nacional tan extensa que fue necesaria la tecnología por satélite para descubrir todo el alcance de sus crímenes contra las diversas comunidades de Estados Unidos. El cuaderno de Kim, enterrado durante 45 años, reveló finalmente el sacrificio que los terroristas supremacistas murieron intentando ocultar. La arena del desierto que ocultaba el asesinato sistemático de niños se convirtió en un monumento a la persistencia de las familias que se negaron a aceptar las suposiciones oficiales sobre las desapariciones fortuitas. ¿Cuántos otros profesores y niños yacen bajo suelo estadounidense, con sus asesinatos disfrazados de casos de personas desaparecidas? ¿Qué ocurre cuando los grupos de odio tienen como objetivo los sistemas escolares para eliminar la diversidad? ¿Puede sobrevivir la democracia cuando proteger a los niños de las minorías se convierte en una sentencia de muerte? Déjanos un comentario a continuación. ¿Crees que los ataques de los supremacistas blancos contra escuelas diversas siguen ocurriendo hoy en día? Pulsa el botón me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para recibir más investigaciones que demuestran que el amor es más duradero que el odio.